En electrónica, cuando hablamos de semiconductores, hablamos de dispositivos o componentes que nos permiten conducir la electricidad cuando nosotros queramos. En el momento que nosotros decidamos que conduzca, el dispositivo lo va a hacer. Y cuando queremos que no conduzca, no lo hará. Esto se hizo de una manera bien ingeniosa, que fue mezclando dos tipos de elementos químicos, dos tipos de materiales distintos para lograr este fenómeno. Tomaron como base lo que es el silicio. Para eso, los científicos se llegaron a una solución de utilizar como base el silicio. El silicio es un elemento químico estable que tiene un número de valencia 4, o sea, en su capa exterior tiene 4 electrones y los va compartiendo con otros elementos. El silicio, si lo vemos de la parte atómica, estaría ubicado así. Esto sería un átomo de silicio que está compartiendo electrones con otros átomos de silicio. Entonces, como cada átomo de silicio tiene un número de valencia 4, 4 electrones en su capa exterior, permite conectarse con 4 elementos. En este caso lo estamos conectando con otros 4 silicios. Y aparte de estos átomos de silicio se conectarían a otros 4 y otros 4 y así. Entonces lo que idearon para crear dos componentes fue al silicio incorporarle otros materiales, lo que se llama dopaje. Van dopando el material, en este caso el silicio, con otros componentes, con otros elementos químicos. Para lo cual lo que hicieron fue tomar el silicio y cambiar uno de estos elementos, cambiar uno de estos átomos por otros. Tenemos uno, por ejemplo, sería reemplazarlo por el antimonio. Bien, entonces, como decidieron dopar el silicio con otro material, en este caso con el antimonio tiene una particularidad que su número de valencia, es decir, su cantidad de electrones libres, cambia con respecto al silicio. El silicio tenía 4, tiene 4 electrones libres, tiene 4 bracitos para acoplar otro elemento, y por otro lado el antimonio tiene 5. Tiene 5 electrones dando vuelta para poder acoplarse a otra cosa. Acá tengo dibujado lo que sería un átomo de antimonio entre medio de átomos de silicio. Entonces, como el antimonio tiene un número de valencia 5, es decir, tiene un electrón libre, quedaría así. Acá vemos que los 4 electrones que tiene libre se asocian con otro átomo de silicio, y el que le queda libre queda ahí esperando a agarrar otra cosa, o sea, todo esto quedaría con un electrón más. Entonces, para hacer un elemento semiconductor le faltaba otra parte. Tenemos por un lado silicio antimonio y por otro lado tenemos lo que es silicio boro. Entonces lo que hicieron fue esto mismo, pero en vez de poner antimonio pusieron boro. Bien, lo que hicieron acá, como recuerdan, el silicio tiene un número de valencia 4, se puede acoplar a 4, tiene 4 elementos para poder acoplarse. El boro tiene 3, tiene solo 3. Entonces, a la hora de poder asociarse con otras cosas, el boro no puede asociarse con todo. Tenemos acá 1, 2 y 3 electrones libres para asociarse con otra cosa del boro, pero cuando se quiera asociar con otra cosa no puede porque no tiene otro bracito extra para acoplarse, a darle la mano a otro átomo de otra cosa. Entonces, en este lugar queda lo que se le llama un hueco, queda un espacio libre acá donde no hay nada, no hay algo, no hay un enlace que asocie este elemento con el otro, queda un espacio libre. Y esta es la magia del semiconductor, que ahora al poner dos de estos materiales juntitos podemos hacer que conduzca la electricidad hacia un lado y para el otro lado no la conduzca. Entonces la conduce cuando nosotros queremos que conduzca. Entonces a esta unión de materiales
Les llamaron así, material tipo N a la unión silicio-antimonio y material tipo P a la unión silicio-boro. ¿Por qué tipo N y tipo P? Simplemente porque al antimonio, como le sobra un bracito, le sobra un electrón en su capa exterior de valencia, tiene más electrones para poder asociarse a otro material. Entonces, la carga del electrón es negativa y podemos decir que el N viene a estar dado porque sería una carga negativa. Si bien tendría más cantidad de electrones, eso significa que es negativo eléctricamente. Y por otro lado tenemos lo que sería el material tipo P, donde en el boro nos queda un espacio, nos queda un hueco libre, donde tendría que haber un enlace, donde tendría que haber un electrón. Entonces por eso, al tener menos electrones se convierte en un material tipo P. Y a esto también le podemos llamar al material tipo N a la parte del material tipo N cátodo y a la parte del material tipo P ánodo. Entonces esto sería un cátodo y esto sería ánodo. Ahora, en la práctica, ¿cómo vemos estas cosas? Estos dos tipos de materiales conforman lo que es un diodo. El diodo es básicamente la unión de estos materiales. Bien, esto es lo que sería un diodo común, un diodo no polarizado. Quiere decir que aún no lo conectamos en ningún circuito. Para polarizarlo tenemos que básicamente conectarlo a una fuente. Lo vamos a dibujar así, vamos a poner acá una fuente y vamos a ver de qué manera estamos vinculando el diodo y cómo funciona internamente para poder conducir y no conducir. En este caso tenemos una fuente, el positivo lo tenemos de este lado. Estamos polarizando de manera directa el diodo. Esto sería polarización directa. Nosotros, al tener estas dos plaquitas dopadas con un material tipo N y un material tipo P, en su caso sería antimonio y boro, sabemos que tienen cargas. Acá adentro, recordemos que el antimonio tenía más electrones, por lo tanto tenía carga negativa. Vamos a recordar un poco. En este caso tenemos dos materiales, un material tipo N y tipo P. El material tipo N hay que recordar que era el silicio dopado con antimonio. Quiere decir que tiene un bracito extra, tiene más electrones extra para poder agarrarse a otras cosas. Tiene electrones dando vuelta. Entonces podemos decir que este es un material que está dopado con electrones y es un material negativo. Por otro lado, tenemos el material dopado con boro, que sería el material que no tiene bracitos libres, que de hecho tiene huecos, y quiere decir que sería un material que es positivo. Entonces, nosotros al polarizarlo de forma directa, acá como dice polarización directa, estamos conectando una batería, una fuente, donde el positivo coincide justo con el positivo del diodo. Como nosotros sabemos, cargas iguales se repelen, cargas distintas se atraen. Entonces nosotros al enviar cargas positivas de este lado, las cargas positivas internas del diodo van a querer repelerse, se van a querer ir del otro lado y van a tratar de cruzar esta barrera. Van a tratar de querer pasar para aquel lado. Y del otro lado, al tener cargas negativas, de la misma forma van a querer repelerse. Entonces se van a tratar de ir para el otro lado. Entonces las cargas negativas se van a juntar, se van a poner por acá. Y las positivas van a estar todas acá al borde. Y acá se genera lo que se dice que es una zona de deplexión. Se crea una barrera, una zona acá bien chiquitita, donde las cargas están todas bien cerquita de esa barrera y están casi a punto de pasar de un lado al otro. Entonces, como cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen, es tanta la atracción eléctrica que estas cargas negativas pasan del todo acá porque se sienten atraídas por las cargas positivas y las positivas se van desde el otro lado. Y así tenemos en nuestro circuito una circulación de corriente.
Entonces nuestro circuito, al estar conectado en polarización directa, se comporta como un interruptor cerrado. En cambio, si lo conectamos en polarización inversa, nuestro diodo no podría conducir. Vamos a ver por qué. Bien, acá lo que hice fue cambiar la fuente, la puse al revés. Y en este caso, nosotros tenemos que fijarnos que acá tenemos cargas negativas y acá tenemos cargas positivas. Porque recordemos, este sería el material con antimonio, el que tiene más electrones sería carga negativa, y este que tiene dopado con material con boro, un material tipo P, tiene menos electrones porque tiene huecos. Entonces, si nosotros ponemos esto en polarización inversa, ponemos una batería, en este caso al revés, lo que va a pasar es que al ser cargas distintas se atraen. Y si nosotros nos fijamos acá, tenemos el positivo de la fuente. De este lado donde están las cargas negativas y del otro lado tenemos las negativas, positivas, negativas. Lo que va a pasar es que todas y cada una de las cargas va a querer ir hacia el borde donde está la carga contraria a la fuente. Entonces todos se van a agrupar las cargas de los costados. Y esta zona intermedia, que antes era una barrera fácil de atravesar, esta zona de deflexión, va a ser muy grande. Entonces no van a poder pasar de un lado al otro. Entonces nuestro diodo se comportaría básicamente como un interruptor abierto. Al conectarlo de forma inversa, el diodo va a estar de forma abierta, no va a poder conducir. Entonces, dependiendo de nosotros cómo conectemos el diodo, podemos hacer que conduzca o no. Después hay otros parámetros a tener en cuenta en cuanto a tensión y para ver si es que conduce o no conduce o en qué zonas de funcionamiento entra a funcionar el diodo, pero eso lo vemos más adelante. De hecho, hay diodos que funcionan solo en polarización inversa y en polarización directa no funcionan, pero son casos especiales, casos particulares que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, esto sería básicamente cómo funcionan los diodos. Hay que recordar que tenemos dos tipos de materiales que están dopados, que están compuestos de silicio dopados con otro material, o sea, al silicio le agregaron otra cosa. Y tenemos por un lado antimonio, generalmente antimonio, pueden haber otros materiales. Y del otro lado tenemos boro, silicio boro y silicio antimonio. Y bueno, espero que se entienda y cualquier consulta me la dejan ahí en algún comentario o en el mismo Classroom.